¿Quieres ver el próximo capítulo ya mismo? Suscríbete a mi nuevo Patreon para acceso anticipado. También he dejado mi PayPal en la descripción por si quieres apoyar este proyecto con cualquier donación. Su ayuda hace que este canal sea posible. Seguimos con el video. Capítulo 211. Toda la familia se reúne antes de estar confinado al trono dorado, el emperador podía aparecer ante quien quisiera. Tenía 1000 rostros para 1000 personas. Siempre que alguien miraba el rostro del emperador, veía exactamente lo que más deseaba ver. Para la mayoría de la gente, o en la mayoría de las representaciones de él, el emperador aparecía como un gigante ataviado con una armadura dorada, con el pelo largo y castaño y una aureola angelical sobre la cabeza. Malcador le había dicho a Zeke que al emperador no le gustaba esa forma y que había intentado corregir esa imagen durante la Gran Cruzada, pero que finalmente había fracasado. En cualquier caso, esta era la primera vez desde la herejía de Horus que el emperador volvía a aparecer ante los ojos de las masas del imperio con su propio rostro. Los rumores recogidos en tomos prohibidos, que afirmaban que el emperador había muerto, que había perdido la esperanza en la humanidad y que ya no volvería a aparecer ante el mundo, quedaron destrozados sin un solo golpe. Todos sabían una sola cosa. El emperador había regresado una vez más. En medio de la multitud que vitoreaba y los rostros devotos, ocasionalmente surgían algunas expresiones de pánico. Aquellos altos funcionarios que constantemente utilizaban la voluntad del emperador como excusa mostraron arrepentimiento por primera vez. En los años pasados, cuando el emperador estaba ausente, a menudo abusaban flagrantemente de su autoridad, condenando cualquier acto que desafiara su propia voluntad como una blasfemia contra el dios en el trono. Pero ahora que el emperador había aparecido, esas excusas finalmente se enfrentarían a su propio juicio. Solo les quedaba rezar para que hormigas insignificantes como ellas no llamaran la atención del emperador. Zeke vio al emperador y a Malcador hablando y riendo. Pronto, ambos parecieron coincidir en un objetivo común. Tras intercambiar un breve abrazo, se pusieron de pie hombro con hombro, frente a los ciudadanos del imperio que bajaban las escaleras. Papá me llama. Debería subir. ¿Y tú, Zeke? Guilliman se abrió paso entre la multitud y llegó al pilar de piedra donde Zeke estaba sentado, mirándolo. El escuadrón de ultramarines que traía consigo despejó a la multitud cercana en la medida de lo posible. Guilliman tenía la intención original de invitar a Zeke a que lo acompañara, pero después de pasar tantos días con Zeke, sintió la necesidad de pedirle su consentimiento primero. La multitud de abajo estaba enloquecida. De pie sobre el imponente pilar de piedra, Zeke sintió de repente una oleada de soledad, la sensación de que la cima es un lugar solitario. Olvídalo. Es un asunto familiar para ustedes, dijo Zeke, aunque su acción de saltar ya había delatado sus verdaderos pensamientos. Zeke, dijo Guilliman, dudando antes de hablar. Un rayo de luz que atravesó las nubes descendió del cielo, con alas de un blanco puro que trazaban un arco inmaculado en la atmósfera de Terra. El único que se atrevió a volar por encima de Terra solo podía ser él. Mira. Es el gran ángel Sanguineus. El rugido que estalló entre la multitud parecía a punto de destrozar la cúpula del Palacio Imperial. Sanguinius se cernía con gracia sobre el mar ondulante de gente, que danzaba salvajemente al viento, antes de fijar su objetivo y aterrizar junto al pilar de piedra con una elegancia divina. Zeke, la voz del gran ángel denotaba una sinceridad irresistible, fuiste tú quien nos concedió una segunda vida. Cada punto de inflexión que el imperio experimenta ahora mismo lleva tu huella. Si bien Sanguinius solicitó la presencia de Zeke, también estaba calmando en secreto su propio corazón, que temblaba de emoción. Esta sería la primera vez que se encontraría cara a cara con su padre desde que despertó de su largo letargo. Cuando llegó a Terra, quiso ver al emperador, pero se lo negaron y lo detuvieron a las afueras del palacio. El emperador le había enviado un mensaje telepático diciéndole que se encontrarían pronto. Jamás esperó que este momento llegara tan repentinamente, y mucho menos que el regente imperial, que hacía tiempo se había convertido en polvo, regresara junto a él. Cuando la figura del león también apareció entre la multitud, Zeke, cediendo a medias, se dio cuenta de que ya no podía negarse cortésmente. En serio, todavía quería probar la guadaña del segador y redecorar mi campamento. Zeke suspiró. Flanqueado por los 3 primarcas, subió los escalones bañados por un resplandor hacia el Palacio Imperial. Las miradas de la multitud se posaron en Zeke. Aunque Zeke se enorgullecía de su extraordinaria serenidad y de tener una piel tan dura como una muralla, le resultaba un poco difícil de soportar. En cierto modo, comprendía la impotencia del emperador al ser venerado como un dios por el pueblo del imperio. La verdad es que resultaba un poco aterrador. Cuando Zeke y los 3 primarcas llegaron junto al emperador.
Ver a tantas figuras que solo deberían aparecer en la historia reunidas en un mismo lugar estimuló a todos los presentes. Los historiadores escribían frenéticamente con sus plumas, intentando plasmar este milagro momentáneo con palabras secas. Mientras tanto, los pintores de la corte a los que se les permitió asistir cayeron en un estado cercano a la locura. Un pintor sujetaba su pincel temblorosamente, mientras una sensación de euforía que sobrepasaba los límites fisiológicos le recorría la columna vertebral como un veneno. Esto es belleza. El pintor murmuró. Su pincel comenzó a danzar sobre el lienzo y, para su asombro, descubrió que sus habilidades pictóricas habían mejorado hasta un nivel sin precedentes. No fue hasta que terminó de pintar el retrato del emperador que ese estado se desvaneció repentinamente en el aire, dejando al pintor con una expresión de desconcierto y un temor persistente. Al mismo tiempo, fuera del universo material, en lo profundo de la disformidad, envuelto en nieblas eternas y placeres depravados. En el magnífico palacio de Slanesh, construido sobre cientos de miles de millones de placeres, líneas y colores idénticos aparecían simultáneamente en un lienzo idéntico, presentando las noticias del emperador ante Slanesh. Ha regresado. No solo Slanesh, sino también los demás dioses del caos de la disformidad estaban haciendo todo lo posible por presenciar este magnífico espectáculo. Ante la puerta de la eternidad, emperador, ¿qué pretende hacer fingiendo ponerse de pie? Zeke ladeó la cabeza, mirando a través del cuerpo del emperador hacia el interior del palacio imperial. Era evidente que todavía había una persona sentada en el trono. La voz de Zeke era fuerte, ajena a todo lo demás. Mientras el emperador no quisiera que otros lo oyeran, no importaba lo alto que hablara. Esto no es más que el resplandor residual de una proyección psíquica, Zeke. La voz del emperador resonó en la mente de Zeke. Ya me he recuperado casi por completo. Aunque no puedo abandonar el trono de inmediato, crear una falsa apariencia visible es un esfuerzo sencillo para mí. Al escuchar las palabras del emperador, Zeke no podía quitarse de la cabeza la sensación de que ese tipo no estaba diciendo toda la verdad. Solo estaba contando la mitad. Malcador había resucitado. Si el emperador era lo suficientemente despiadado como para repetir el suceso de Malcador sentado en el trono, realmente podría abandonar el trono dorado por un breve tiempo y tener las manos libres. Y luego que resucitara a Malcador de nuevo, para que Malcador pudiera ocupar el lugar del emperador en el trono una vez más. En resumen, ¿no significaba eso básicamente que el emperador probablemente podría permanecer de pie en el trono durante mucho tiempo? Zeke pensaba esto, pero si el emperador realmente trataba a Malcador de esa manera, Zeke sin duda lo despreciaría. Así que aún no has respondido a mi pregunta más importante, preguntó Zeke de nuevo. ¿Por qué estás armando tanto alboroto? Ayer, unos cuantos Eldar oscuros se infiltraron sigilosamente bajo el trono dorado a través de la telaraña, relató el emperador con franqueza. Capítulo 212. Eldar oscuros. Quiero clonar a un emperador de verdad. ¿Los Eldar oscuros son tan valientes? Ah, claro. Zeke recordó que los Eldar oscuros aún no sabían que el emperador se había recuperado casi por completo. Probablemente seguían pensando que el emperador estaba sentado en el trono medio muerto. Esa era la única razón por la que se atrevían a intentarlo. ¿Qué buscaban? Zeke sentía cierta curiosidad. Según sus declaraciones, los Eldar oscuros deseaban robar una sola gota de mi sangre para crear un clon del emperador. Pretendían usarla para sellar las grietas de la disformidad y escapar de Slanesh. ¿Clonar al emperador? Los Eldar oscuros fueron sin duda lo suficientemente osados. ¿Acaso no temían que el emperador clonado fuera poseído directamente por el emperador original? Además, aunque el cuerpo físico pudiera clonarse, el poder psíquico no se podía transferir así como así. Estos Eldar oscuros actuaban por pura desesperación, recurriendo a cualquier médico que encontraran. Debían de ser incapaces de soportar más a Slanesh para recurrir a un plan tan terrible. Zeke pensó en Ibraine. Si no fuera por él, tampoco les iría mucho mejor. Realmente había pujado demasiado bajo. Este incidente también me recordó que no puedo seguir guardando silencio en el trono dorado. Creo que es hora de avanzar a la siguiente fase del plan, dijo el emperador. Ahora es el momento perfecto. 4 de mis hijos y Malcador han regresado. Creo que mi sueño puede dar un paso más. ¿Tu sueño? Sí, respondió el emperador. Construir un imperio humano armonioso que exista sin depender de dioses ni otras fuerzas sobrenaturales. El emperador miró hacia los ciudadanos de Terra. Es hora de reclamar el imperio que pertenece a la humanidad entre el mar de estrellas. Al observar la actitud segura del emperador, Zeke no pudo evitar suspirar con emoción.
Si no hubiera visto cuántas veces el imperio estuvo a punto de colapsar, casi se habría creído su descripción. Aún así, estuvo bastante bien. Esperaría a ver qué truco podría realizar el emperador. Por cierto, Zeke, espero que puedas asumir el papel de... Si planeas coronarme con un título como el de regente imperial, no hay necesidad, interrumpió Zeke aquella majestuosa declaración. No esperes atar a alguien como yo, acostumbrado a la libertad, al carro del imperio. El emperador guardó silencio. Pero no darme absolutamente nada es un poco irrazonable. ¿Qué te parece esto? ¿Sabes algo sobre el oficio logisticarum? Dijo Zeke. Dentro del oficio logisticarum, Zeke solo ostentaba el título de asesor. Sin embargo, gracias a los planos y las instalaciones de energía mecánica que había introducido, sumados a los resultados de las renovaciones de la ciudad colmena, su palabra ya era ley. El personal de dentro tenía una fe incondicional en Zeke. Lo que Zeke decía en un momento se ponía en práctica al siguiente. Si de verdad queréis agradecérmelo, otorgad esta autoridad al oficio logisticarum. Zeke quería tener autoridad para actuar, pero no quería estar atado al imperio. Que el emperador otorgara poder al oficio logisticarum fue una buena solución de compromiso. El emperador estuvo de acuerdo. Zeke miró al emperador, sin estar seguro de cuánto poder le otorgaría al oficio logisticarum. El emperador y Zeke concluyeron su conversación en silencio mediante telepatía. Una vez terminado, el emperador finalmente giró lentamente la cabeza para mirar al león y a Sanguinius que estaban frente a él. Aparte de Guilliman, que había regresado hacía mucho tiempo, estos dos primarcas finalmente estaban presenciando a su padre con sus propios ojos por primera vez. Incluso el Señor de los Ángeles Oscuros, que jamás había vacilado ni siquiera en los campos de batalla más brutales, sintió una oleada de emoción en su corazón en ese momento. En cuanto al gran ángel, simplemente dejó que las lágrimas cristalinas resbalaran por su rostro impecable. El primero en dar un paso al frente fue el león. Era más impulsivo que Sanguinius, y afortunadamente, Sanguinius no tenía intención de colarse. Conocer al emperador fue una experiencia vertiginosa. No todos tenían un corazón tan fuerte como el de Zeke, capaz de conversar e incluso bromear con el emperador. Al ver que el rostro del emperador que tenía delante era exactamente el mismo que recordaba de hacía 10.000 años, el león sintió una sensación de alivio. No eres el primero de mis hijos que regresa a mi lado, pero tus hazañas victoriosas no tienen parangón, dijo el emperador, refiriéndose a los acontecimientos relacionados con las arcas del presagio. El león enderezó aún más su lomo. Sintió un atisbo de alegría. Obtener el reconocimiento del emperador le produjo cierto orgullo. Esta gloria no me pertenece solo a mí, padre. El león no se atribuyó todo el mérito. De no ser por la ayuda de Zeke, el llamado a la acción de Sanguinius capaz de encender las estrellas y la coordinación táctica de Roboute, la marea oscura ya lo habría consumido todo. ¿A dónde debo ir ahora y qué debo hacer? Ve a dónde debas ir y haz lo que debas hacer, dijo el emperador. El emperador no especificó un lugar, pero el león creía que la sabiduría de su padre era profunda, y debía haber una razón para decirlo. El león aceptó las órdenes. Su padre aún lo necesitaba, y el imperio aún lo necesitaba. Y lo más importante de todo era que Leman Russ, ese perro lamebotas del emperador, finalmente no estaba a su lado. Eso fue suficiente. El león retrocedió hacia un lado, completamente satisfecho. A continuación, Sanguinius dio un paso al frente. He vislumbrado la sombra de este encuentro muchas veces en mis sueños, confesó Sanguinius. Una ráfaga de viento más fuerte sopló desde el este. Sanguinius, inconscientemente, alzó un ala para protegerse del fuerte vendaval. Los ojos del emperador siguieron el movimiento. Extendió una mano blindada y acarició con la punta de los dedos el ala del ángel. El emperador había creído en su momento que las grandes alas de Sanguinius eran algún tipo de creación de la disformidad. Al fin y al cabo, un humano normal, ni siquiera un primarca, desarrollaría un par de alas. Los ojos de Sanguinius estaban fijos en su padre, que caminaba de un lado a otro. Cada vez que el emperador se colocaba detrás de él y salía de su campo de visión, sus alas se agitaban con inquietud. No hay necesidad de estar nervioso, hijo mío, dijo el emperador, bajando la mano. Sanguinius sentía que un sinfín de preguntas le rondaban por la punta de la lengua. Quería saber qué había sufrido el emperador durante el tiempo que estuvo muerto, y también quería preguntarle si su resurrección le había producido alguna emoción. Tus preguntas serán respondidas, pero no ahora. Retrocede, hijo mío. Los ciudadanos del imperio aún nos observan. El ángel se apartó de su padre, sin plegar sus alas, sino extendiéndolas ampliamente. ¡Qué animado!
«Qué reunión familiar tan singular», dijo Malcador, observando esta conmovedora escena familiar y sintiendo una calidez que recorría sus viejos huesos. Tras tantos años sin verlo, el emperador sí que había cambiado un poco. Parecía algo más amable con sus hijos. Aunque es muy probable que esta cordialidad fuera simplemente un medio para lograr que estos primarcas que habían regresado cooperaran más en las próximas operaciones. A Malcador no le molestaba esa mentalidad fría y calculadora de tratar a sus hijos como herramientas altamente eficientes. Mientras él estuviera presente, podía manejar las cosas a su manera. Su formación actual tenía al emperador de pie en el centro, con Malcador a su izquierda y Zeke a su derecha. Los tres primarcas, todos de imponente estatura, se encontraban en la segunda fila. Sanguinius estaba en el centro, el león a la izquierda y Guilliman a la derecha. Cuando el emperador alzó la mano, el rugido de la multitud finalmente se desvaneció. Todas las miradas estaban fijas en el emperador. Capítulo 213. No soy un dios. El emperador había ofrecido a la humanidad su último regalo. Había logrado una hazaña sin precedentes que ni siquiera los antiguos Eldar habían conseguido, impidiendo que Terra se convirtiera en un segundo ojo del terror. Él frenó en seco a la humanidad justo cuando el edificio estaba a punto de derrumbarse, permitiendo que la humanidad se mantuviera en pie, inestable pero persistentemente, en medio de las tormentas durante otros 10 milenios. Zeke miró al emperador. Siempre había quienes lo criticaban duramente por hacer esto o aquello mal, pero si otra persona hubiera estado en su lugar, probablemente no habría podido lograr lo que él hizo. Ahora, la mayoría de los formidables enemigos externos habían sido bloqueados por Zeke, y los hijos supervivientes de los primarcas aún conservaban su lealtad. En un entorno tan macroscópico, no debería ser demasiado difícil para el emperador reorganizar adecuadamente todo el imperio. Zeke seguía siendo bastante optimista respecto a él. ¿Qué crees que dirá el emperador?, le preguntó Zeke a Malcador. A Zeke nunca le ha importado pronunciar muchas palabras, dijo Malcador. Hasta los más fanáticos encontrarán la manera de malinterpretar lo que quiere decir. En esta época, el peso de los hechos supera al de las palabras. Su sola presencia es la mejor carta de presentación. En cuanto al resto, yo me encargaré de ello en su nombre. Tal como predijo Malcador, cuando el emperador se situó en aquella alta plataforma con vistas al imperio, no pronunció ningún discurso extenso. He regresado. Tras esta única declaración, sin rodeos superfluos, el emperador fue directo al grano, señalando a Malcador, que estaba a su lado. Como siempre, él es la extensión de mi voluntad, anunció públicamente el emperador, otorgando a Malcador una autoridad que superaba incluso la de Guilliman como regente imperial. Sin embargo, no le retiró a Guilliman el título de Lord Comandante del Imperio, lo que decepcionó un poco a Guilliman. Sinceramente, Guilliman preferiría con mucho regresar a su Macragge natal para ser el regente de allí. ¿Eso es todo? Zeke arqueó una ceja con incredulidad. Emperador, aunque solo hubieras añadido unas pocas frases casuales, sería mejor que esto. En opinión de Zeke, el primer acto del emperador debería haber sido aplastar sin piedad esas instituciones decadentes que chupaban la sangre del imperio, especialmente esa absurda eclesiarquía. Aunque también admitió que, durante la Edad Media, la fe de la eclesiarquía había sido el elemento que unía a la humanidad, reduciendo en cierta medida el riesgo de corrupción. Pero los tiempos habían cambiado. La tecnología de Zeke estaba reemplazando las oraciones ilusorias. Además, ahora que el emperador podía hablar personalmente, esta eclesiarquía era aún más inútil. Emperador, cuando tu hijo Lorgar de los portadores de la palabra quiso construir una ciudad perfecta y establecer una religión estatal que te venerara, lo rechazaste rotundamente. Si no destruyes esta eclesiarquía ahora mismo, ¿qué pensará tu hijo Lorgar cuando la vea? Probablemente Lorgar ya estaba llorando hasta perder el conocimiento. Si se hubiera revelado unos años antes, la inmensa eclesiarquía actual sería su dominio. Durante la era de la contienda, destruí todas las religiones en Terra. El tono del emperador se tornó cortante. Por supuesto que conozco la naturaleza de la religión. Las diversas absurdidades que la eclesiarquía había provocado durante sus años de silencio, especialmente la era de la apostasía, que casi empujó al imperio al abismo, también enfurecieron un tanto al emperador. En el 36º milenio, el tirano Goje Bandire usurpó el puesto de eclesiarca. Esto marcó el comienzo de la era de la apostasía, cuando intentó controlar todo el imperio mediante la fe. Si bien finalmente fracasó, el daño infligido al imperio fue sin precedentes. Yo mismo limpiaré estos desastres que he causado, de inmediato. El emperador se dio la vuelta. Malcador, el resto está en tus manos.
Se dirigió a la puerta principal, deteniéndose un instante, como si hablara consigo mismo pero también con Zeke. Además, Zeke, debo hacer una corrección. No soy un dios. Esta frase fue pronunciada con una insistencia casi paranoica. Detrás del emperador, los creyentes seguían gritando fanáticamente. Esta entidad que más vehementemente negaba la existencia de los dioses se veía ahora obligada a vestir la armadura de un dios para salvar al imperio. Acto seguido, el emperador regresó al palacio imperial. Zeke vio al emperador tambalearse ligeramente, y su cuerpo se volvió algo translúcido. No es de extrañar que tuviera tanta prisa. Resulta que no pudo mantener esa forma por mucho tiempo. Por lo que parece, el emperador no le mintió, pensó Zeke. ¿Debería buscar la manera de derrocar al emperador del trono dorado? Zeke sopesó sus opciones, sin estar seguro de si esta era la decisión correcta. Ya veremos. Al menos hasta que encuentre un método para matar dioses. Malcador, ¿crees que el emperador es un dios? Preguntó Zeke. Malcador permaneció callado. ¿Es algo que realmente puedo decir en voz alta? Padre definitivamente no es un dios, intervino Guilliman en ese momento. Tú, que ni siquiera has despertado a la naturaleza de la disformidad, no deberías unirte a la diversión. Zeke apartó a Guilliman sin contemplaciones. Dada la franqueza de Guilliman, incluso si su padre fuera un dios, Guilliman no lo creería. Tras la partida del emperador, Malcador aprovechó el ambiente que éste había generado y rápidamente anunció una serie de novedades. Este joven me resucitó, y también sacó a Sanguinius y a Guilliman de los recovecos de la historia, explicó Malcador. Antes de esto, la noticia de que Zeke resucitaría a los dos primarcas no era precisamente un secreto, pero tampoco era algo que todo el mundo supiera. Malcador dejó totalmente claro este hecho, ya que su intención original era devolverle esa gloria a Zeke. A Zeke no le importaba demasiado, pero sobre todo, si todos supieran que podía resucitar personas a partir de ahora, ¿no acudirían todos corriendo a él? Eso sí que sería un poco problemático. La gente vive simplemente para sobrevivir. La habilidad de resurrección de Zeke ha desatado una tormenta en el corazón de algunos. Malcador continuó. En resumen, habló de 3 puntos principales. En primer lugar, Malcador asumió oficialmente su cargo en el imperio. En segundo lugar, Malcador vino al imperio para hacer solo 3 cosas. Justicia, justicia y más justicia. En tercer lugar, Malcador quería convocar un consejo que abarcara todos los territorios del imperio. Aquellos que pudieran viajar rápidamente a través de los portales del inframundo debían usar dichos portales. Para quienes no pudieran, Malcador tenía sus propios métodos. Cuando el último resplandor se disipó sobre la cordillera del Himalaya, las magníficas y pesadas puertas del Palacio Imperial en Terra, capaces de silenciar el clamor de las estrellas, se cerraron lentamente. Tras la publicación del edicto del regente Malcador, las hermanas del silencio y la guardia custodia apartaron uno a la multitud enardecida y a los creyentes frenéticos. El clamor se fue apagando. Zeke entró en el interior del Palacio Imperial, donde resonó una risa débil y abrupta. Vio al emperador apoyando la barbilla en la mano, mientras Malcador permanecía de pie ante el trono dorado. Entre ambos había aparecido un tablero de ajedrez. Malcador tomó una pieza del tablero, y el emperador sonrió, empujando suavemente otra pieza. ¿Cómo están jugando estos dos ahora mismo? Zeke miró más de cerca y vio que el fondo del tablero de ajedrez era impresionantemente el imperio y todo el universo, y las piezas en el tablero. El ángel, la fortaleza invencible, el lobo hambriento, el rey sin corona, la espada de doble filo. Representaban respectivamente a sus primarcas correspondientes. Sanguinius, Rogal Dorn, Leman Rus, Guilliman, el león, capítulo 214. El juicio del emperador. Al igual que en el pasado, el emperador y Malcador solían utilizar partidas de ajedrez para deducir la situación y tomar mejores decisiones para el imperio. Gané, dijo el sigilita con voz ronca, pero cuando volvió a concentrarse en colocar su pieza, otra pieza ya ocupaba el espacio que estaba a punto de ocupar. El loco, que representa a Malcador. En la antigüedad, un tonto podía decirle cualquier cosa a cualquiera, dijo el emperador sonriendo. Al ver esa expresión, una oleada de calidez inundó el corazón de Malcador. La tarea del bufón consistía precisamente en recordar a quienes ocupaban altos cargos que no eran inmortales, sino frágiles, y que no eran superiores a los hombres comunes. En pocas palabras, la existencia del bufón se reduce a decir la verdad al poder, a resistir la autoridad y, sobre todo, a desenmascarar la tiranía. Malcador bajó ligeramente la cabeza. Era el entendimiento tácito entre viejos amigos. Entonces, ¿cuál es mi lugar? Preguntó Zeke de repente. Buscó repetidamente entre aquellas estatuas de héroes, pero nunca pudo encontrar un lugar que le perteneciera.
En esta partida de ajedrez que simulaba 10.000 años, parecía que ni siquiera la sombra de una sola casilla había sido reservada para él. Ya que estamos, Zeke sacó un bloque de hierba de su inventario para representarse a sí mismo. Grieta. Ya fuera porque el tablero de ajedrez era de muy baja calidad o porque Zeke usó demasiada fuerza, en el momento en que la pieza tocó tierra, todo el tablero se inclinó repentinamente hacia abajo. Todas las piezas cayeron al suelo con un estrépito, e incluso el tablero de ajedrez se desplomó, haciéndose añicos en 3 pedazos. El emperador y Malcador se quedaron paralizados a mitad del gesto, justo cuando iban a levantar las manos, pero inmediatamente después, expresiones insondables volvieron a cubrir sus rostros. La puerta de la eternidad que estaba detrás de ellos se abrió. Alguien más había venido de visita. Baldo Slist entró en el salón. Como eclesiarca, vestía unas túnicas tediosas y elaboradas, tan pesadas que podrían aplastar la columna vertebral de un mortal. El eclesiarca, el sumo sacerdote y comandante en jefe de todo el culto imperial, que se había opuesto abiertamente a las cláusulas de reforma tras el regreso del primarca. Dado que la ayuda de la eclesiarquía permitió que la cruzada Indomitus se desarrollara con mayor fluidez, Guilliman simplemente se tapó la nariz y lo ignoró. Se rumoreaba que había querido unirse a la exarquía de Aemocalión para dar un golpe de estado y oponerse a Guilliman. Aemocalión fue quien interrumpió el banquete de Zeke cuando éste llegó por primera vez a Terra y le entregó una tarjeta. Tras ser destituido de su cargo como alto señor, había comenzado a impulsar nuevamente su exarquía. El emperador no tenía intención de recibirlo. El destino de Slist debería haber sido convertirse en un fantasma bajo las espadas del oficio Assassinorum. Sin embargo, Malcador insistió en esta reunión. En opinión de Malcador, matar a un eclesiarca no cambiaría nada. Un nuevo eclesiarca asumiría el cargo y la eclesiarquía seguiría existiendo. Dado que la fe se originó en el emperador debería ser quien la rompiera personalmente. Zeke estuvo de acuerdo. Dado que la condición del emperador había mejorado tanto, debería reunirse con más funcionarios de alto rango del imperio. Dios mío, es un honor verte por fin, balbuceó Slist, cayendo de rodillas, con todo el cuerpo temblando violentamente. Había recitado esos magníficos himnos innumerables veces en las grandiosas catedrales de la eclesiarquía, construyendo fantasías de la divinidad entre el humo de los incensarios. Aunque su alma se había corrompido hacía tiempo en juegos políticos, en ese preciso instante, ante el emperador, su fe había alcanzado milagrosamente su punto culminante. Conocer al emperador se convertiría, sin duda, en el logro más glorioso de su currículum para el resto de su vida. Sin embargo, la voz que le respondió era incomparablemente fría. No eres más que una piedra angular invisible y mediocre en el edificio de mi gloria inmortal. En cuanto el emperador habló, Slist sintió de repente un zumbido en la cabeza. Zeke se puso serio. Parecía que la habilidad del emperador para provocar no era inferior a la suya propia. Slist tragó saliva con dificultad, incapaz de creer que el emperador realmente dijera tales palabras. Cuando miró a los ojos del emperador, solo vio una verdad inquebrantable e inmutable. Realmente pensaba así. Se dio cuenta de que el emperador no lo estaba humillando. Simplemente estaba afirmando un hecho. Slist creía que tenía valor. La eclesiarquía ha obrado muchos milagros en tu nombre. Slist dijo con voz temblorosa, tratando de ordenar sus pensamientos. Sin los esfuerzos de la eclesiarquía, no existiría el imperio. En mi nombre. Estas palabras jamás habían sonado tan desdeñosas. Sin eclesiarquía, sin imperio. Sin el apoyo de vuestras hordas de burócratas, ¿qué razón justificable hay para manteneros en pie? Slist sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, todo su cuerpo temblando de humillación. El eclesiástico miró al emperador con una súplica silenciosa, pero solo recibió como respuesta un suspiro de desprecio. Algunos dicen que tu eclesiarquía es mi mano izquierda. El emperador levantó 5 dedos y los movió. Es cierto. Ese es todo tu significado. Una extensión de mi voluntad. Yo formulo un pensamiento y tú lo ejecutas. Así que ahora, vuestra eclesiarquía puede desaparecer. Slist abrió la boca, pero se quedó sin palabras. No me mires como a un rumiante domesticado. Sé lo que quieres decir. Dices que tienes miedo de fallarme, pero la verdad es que sabes que ya lo has hecho. Ni siquiera puedes odiarme cuando necesito que me odies, declaró el emperador con crueldad. Si fuera posible, el emperador incluso deseaba que ese grupo de la eclesiarquía lo odiara, en lugar de adorarlo como a un dios. Slist sintió como si le hubieran clavado un cuchillo al rojo vivo en el pecho, y las llamas se extendieron, causándole agonía y desesperación. Slist sabía que la eclesiarquía ya no tenía razón de ser.
Transmitido a su generación, el título de eclesiarca había llegado a la 24ª generación. Jamás esperó que la eclesiarquía fuera destruida por sus propias manos. Finalmente, sacaron a Slistarrastras, entre lágrimas. El oficio Assassinorum ya está en acción, dijo Malcador, tras haber dado el segundo paso en las medidas de seguridad. Zeke suspiró levemente. No se esperaba que la reprimenda del emperador fuera tan severa. Después, una vez que sacaron a Slistarrastras, el emperador hizo un gesto con la mano y varios Eldar oscuros inconscientes aparecieron en el suelo. ¿3 son estos Eldar oscuros los que querían clonarte? Zeke notó que estos Eldar ya habían perdido el conocimiento. Sí, se infiltraron en este lugar desde la ciudad oscura de Komorak. Komorak, la guarida de los Eldar oscuros, oculta en lo profundo de la telaraña. Quienes no se atrevían a pronunciar su nombre directamente la llamaban la ciudad oscura, pero su magnitud iba mucho más allá de lo que la palabra ciudad podía describir. Era la capital imperial más masiva y con aspecto de colmena de la historia, flotando en el vacío de la telaraña, con una escala que superaba con creces lo que una persona común podría imaginar. La tecnología de clonación de los Eldar oscuros es muy avanzada. Si la modifican, deberían poder clonar mi cuerpo físico. El emperador mostró un leve interés. Ya he extraído las coordenadas de Komorak de las mentes de estos Eldar. Podemos infiltrarnos en ella a través de la telaraña bajo el trono dorado. Zeke no escuchó el resto de las palabras. Parecía saber ahora cómo robar la espada de la bruja del palacio de Slaanesh. Necesitaba recurrir a fuerzas externas para distraer la atención de Slaanesh. Los Eldar oscuros serían perfectos. Capítulo 215. Preparativos para partir hacia Komorak. El emperador esperaba que Zeke pudiera encontrar esa tecnología de clonación para él. Zeke escuchó la petición, pero no la tomó en serio. Este viaje tenía principalmente fines personales. En cuanto a la petición del emperador, la cumpliría si le resultaba conveniente, pero sin duda no era su objetivo principal. No olvides que aún me debes 2 peticiones, le recordó Zeke al emperador. Quiero cobrar una primero. El emperador escuchó atentamente. La primera petición de Zeke fue que el emperador encontrara la manera de desmantelar ese trozo de roca madre en el End y convertirlo en objetos que pudiera usar. En realidad, esa pequeña cantidad de roca madre en el End no es suficiente. Justo después de hacer su petición, Zeke sintió una punzada de arrepentimiento. La roca madre que formaba el portal de salida del End no sumaba más de 30 bloques, insuficiente para construir algo significativo. De acuerdo, no me andaré con rodeos. Quiero un suministro inagotable de roca madre. ¿Puedes conseguirlo? El emperador mostró una inusual expresión de dificultad. Incluso este maestro de la humanidad encontró la petición desalentadora. Zeke sabía que había tomado la decisión correcta. Debería ser difícil. Si fuera fácil, ¿no habría desperdiciado su petición? Tras indicarle la ubicación del portal del fin, Zeke se giró para mirar a los prisioneros Eldar oscuros que el emperador había capturado. Si no les das ningún uso, ¿qué tal si me los das a mí? Ah, y esto no cuenta para mis peticiones. Con el permiso del emperador, Zeke utilizó el beso del arlequín para matar a los 4 guerreros cabalitas. Los Eldar oscuros tenían un sinfín de pecados. Disfrutaban torturando a otras razas, realizaban experimentos con seres vivos de una crueldad increíble a diario y dirigían el mayor mercado de esclavos de todo el universo. Matarlos era hacer una pequeña contribución a un futuro mejor para el universo de Warhammer. Zeke no mostró piedad alguna. Su suerte era bastante mala. Solo cayó una cabeza, la de un guerrero cabalita común y corriente. Zeke había preferido con mucho la cabeza de aquel noble. Espérame un momento, el pago final de los necrones llegó hace rato. Necesito ir a firmarlo. Zeke salió corriendo a toda prisa. Uno de los fragmentos de tan prometidos por el rey silencioso había llegado. Yadrazata, la ardiente. Estaba aprisionada en un laberinto tesseracto, un dispositivo utilizado específicamente por los necrones para contener fragmentos Ctan, esperando a que Zeke la recibiera. Incluso a través del grueso blindaje, Zeke aún podía sentir el calor abrasador. Los Ctan eran dioses del universo material, poseedores de la capacidad de alterar las leyes físicas de la realidad. Por ejemplo, el ardiente podía generar, absorber y manipular fuego de la nada. Durante la guerra en el cielo, fue el ardiente quien enseñó a los necrones cómo atravesar la telaraña a través de las puertas del dolmen, atacando así directamente las fortalezas de los antiguos. Desde esta perspectiva, el fuego del ardiente era más bien una habilidad conceptual. Después de todo, podía incluso quemar algo tan etéreo como la telaraña.
Durante la entrega, los Necrones le habían emitido repetidamente severas advertencias, prohibiéndole estrictamente liberar a este fragmento tan cautivo del laberinto. Zeke estuvo de acuerdo en apariencia, pero en el momento en que se marcharon, dejó de lado sus advertencias y lanzó una Pokéball. Antes de que Nyadrazata la Ardiente pudiera siquiera regocijarse por haber escapado del laberinto del Tesseracto, fue arrastrada instantáneamente a una nueva prisión. La Pokéball. Sal, Zata. Zeke arrojó su Pokémon recién capturado. Confinado por la Pokéball, el fragmento tan recién liberado no mostró hostilidad inmediata. Sin embargo, su naturaleza reprimida durante mucho tiempo, al haber estado atrapada en una jaula, la impulsó a dar su primer paso. Yo soy el ardiente, el que incinera todas las cosas. Que las llamas purifiquen todo. Su cuerpo, compuesto de llamas furiosas, se expandió. Nyadrazata alzó un brazo hecho de fuego dorado, un calor extremo capaz de reducir un planeta a cenizas. Las llamas se comprimieron hasta alcanzar una densidad sofocante, semejante a una especie de líquido en constante movimiento. El suelo se sublimó, convirtiéndose en estado gaseoso incluso antes de ser tocado. Desafortunadamente, de entre todos los objetivos que Nyadrazata podría haber elegido, tenía que fijar su mirada en el portal del inframundo en el campamento de Zeke. Cuando estas llamas, normalmente imparables, impactaron contra el portal del inframundo de Zeke, arrasaron la superficie de la obsidiana sin dejar ni una sola marca de quemadura. Esto dejó a Nyadrazata, la ardiente, algo atónita. Según los escasos recuerdos que le quedaban, recordaba haber sido capaz de reducir planetas enteros a cenizas. Esta humillación encendió la ira del ardiente, y este comenzó a lanzar frenéticamente fuego contra el portal del inframundo. Como solo era un fragmento, el ardiente que tenía delante no era muy inteligente. Era un poco ingenuo y se comportaba como un niño de 3 años. Alto. La orden de la Pokéball se hizo efectiva. El ardiente miró a Zeke con indignación, completamente incapaz de comprender por qué tenía que obedecer las órdenes de esa pequeña mota. La Pokéball podía obligar a una criatura a obedecer órdenes, pero no podía alterar por completo sus pensamientos fundamentales. ¿Qué miras? Inténtalo de nuevo y verás qué pasa. Zeke sintió que era necesario dejarle claro al ardiente quién mandaba. Tomó un sorbo de una poción de resistencia al fuego y le dio una buena bofetada. Zeke no tenía ni idea del daño psicológico que una bofetada tremenda en la cara podía infligir a un fragmento de Cthulhu con la capacidad de memoria de un niño de 3 años. El ardiente estaba aún más desconcertado. ¿Acaso sus llamas ya no podían quemar ni siquiera una débil forma de vida basada en el carbono? Al ver que el ardiente seguía desafiándolo, Zeke continuó abofeteándolo, obligando a Nyadrazata a retroceder. Durante su retirada, Nyadrazata retrocedió inadvertidamente hacia el portal del inframundo, que parecía ejercer una atracción fatal sobre ella. Mientras Zeke estaba momentáneamente distraído, el ardiente entró directamente al Nether. Esta acción hizo que Zeke sudara frío. Todavía quedaban algunos vecinos del Dar y el mortal Dante en el vacío abisal. Lo siguió apresuradamente al interior. Dentro del Nether, el ardiente, que acababa de retirarse, quedó suspendido sobre el mar de lava. Su cuerpo estalló en una ola de llamas sin precedentes. Parecía extremadamente emocionado. Zeke observó cómo el ardiente desenterraba un trozo de Netherrack y lo trituraba hasta su núcleo, como si estuviera comiendo un manjar incomparable. A medida que se introducía el Netherrack en su interior, la forma, originalmente algo arrugada, del fragmento Cthulhu comenzó a cambiar. Su cuerpo ardiente ardía con mayor vigor y brillo. Toda la envoltura se expandió hacia afuera debido a la acumulación de energía de alta densidad, pareciendo una estrella a punto de convertirse en supernova. Zeke sabía que los Cthulhu podían volverse más fuertes alimentándose. Normalmente, un Cthulhu solo podía completar este proceso devorando la energía de un planeta, pero nadie había dicho que el Netherrack pudiera usarse como sustituto. El fuego en Netherrack arde eternamente. ¿Podría deberse a esta característica? Con cada trozo de Netherrack que comía, el ardiente aumentaba ligeramente de tamaño. Lo que antes era una figura escuálida se convirtió rápidamente en un ser obeso. Al ver al ser ardiente devorando frenéticamente, a Zeke se le ocurrió una idea. Le ordenó que saliera del Nether y, usando la raqueta del Nether como cebo, finalmente lo venció por completo, sometiéndolo a Zeke tanto en cuerpo como en mente. Tras ordenarle al ser ardiente que no dañara a ninguna criatura viviente en el Nether, Zeke le permitió quedarse allí y acumular poder, queriendo ver hasta qué nivel podría llegar finalmente. Quizás ni siquiera necesitaría reunir otros fragmentos de Cthulhu para convertirse en un Cthulhu completo. Zeke no vio que, después de que él se marchara, el ardiente se comió un bloque de arena de almas.
Las llamas de su cuerpo se encendieron instantáneamente con un color verde espectral. La arena del alma también soportó el templado de las llamas en su interior, transformándose en un objeto transparente, similar al vidrio. Capítulo 216. La ciudad oscura da la bienvenida a su Batman. Todo estaba listo. Zeke confirmó por última vez su comunicación con el león, enviándole las coordenadas dimensionales de Komorak. Si el plan salía mal, el león pilotaría a Caliban, utilizando el motor discordante para atravesar directamente las barreras de la telaraña y acudir en su ayuda. Regresamos una vez más a los niveles inferiores del Palacio Imperial. El espectro del emperador condujo a Zeke bajo el trono dorado. Tras una brecha en el muro, Zeke volvió a contemplar un paisaje familiar. El interior siempre cambiante de la telaraña. La zona cercana a la brecha estaba repleta de personal del Adeptus Mechanicus que intentaba repararla por todos los medios. Fue precisamente a través de esta brecha que los Eldar oscuros se habían abierto paso hasta debajo del trono. ¿Quieres ir rápido o quieres ir despacio?, preguntó el emperador con una sonrisa. Por supuesto, cuanto más rápido, mejor. Al fin y al cabo, el tiempo no espera a nadie. Zeke asintió. Antes de que pudiera siquiera terminar la frase, un empujón sin igual contra su espalda le robó el aliento al instante. Una energía psíquica dorada pura lo envolvió por completo en un deslumbrante cometa, arrojándolo directamente a las extrañas profundidades de la telaraña. Zeke solo podía ver innumerables bifurcaciones dimensionales retorcidas que se alejaban rápidamente ante sus ojos. Se transformó en un rayo de luz sagrada que atravesaba la oscuridad eterna, apuntando directamente a aquel tumor en la parte más profunda de la galaxia. Cuando la oleada de mareo que le provocó náuseas se disipó, Zeke había llegado a los confines de Komorak, dentro de los reinos satélite. En estos sectores ocultos, los corsarios piratas Eldar oscuros cobraban sus peajes. Atravesar estas zonas para llegar a Komorak, si uno carecía de fuerza, inevitablemente tendría un precio muy alto y doloroso. La energía psíquica del emperador también lo protegía de todas las miradas indiscretas. Zeke se pavoneó a través de los reinos satélite, volando hacia la eterna ciudad del pecado. Komorak. Un infierno compuesto por geometrías arquitectónicas grotescas e interminables. Debido a la sobreexplotación extrema, los edificios de la ciudad se vieron obligados a desarrollarse verticalmente, elevándose frenéticamente hacia el cielo, lo que hacía que la ciudad pareciera un cepillo de alambre de acero raspando el cielo. En el punto más alto de esta ciudad, estaban encarcelados soles oscuros esclavizados. Estas estrellas moribundas, capturadas durante el cenit del Imperio Eldari, quedaron confinadas por gélidos campos gravitatorios en las cimas de las agujas, proporcionando energía eterna a este reino de sombras. Para los crueles Eldar oscuros, esclavizar estrellas no era diferente de esclavizar mortales. No eran más que adornos para alardear de su arrogancia. La figura de Zeke pasó velozmente junto a un sol oscuro que irradiaba una luz opresiva. Desde las agujas de Jai Komorak, pasando por la locura de los oscuros barrios intermedios, hasta la ciudad vieja llena de agonía, y así sucesivamente hasta que se precipitó en los deteriorados suburbios. Las zonas de expansión, el nivel más bajo de Komorak, equivalente al submundo de una ciudad colmena. Allí, ni siquiera se podía ver la luz del sol oscuro. Aquí todo murió en sufrimiento. El suelo se acercaba cada vez más. Zeke observó con mayor detenimiento. Era un lago portuario maloliente, repleto de una densa masa de cadáveres flotantes de toda clase de razas. Joder, emperador, aún no he terminado contigo por esto. Zeke sacó una barca de roble y, haciendo uso de su increíble velocidad de manos, colocó la barca en la superficie del lago justo antes de caer al agua. Hizo clic derecho y se sentó directamente en ella, evitando así el destino de convertirse en una rata ahogada. Nota del traductor. Ahora me gusta escribirlo así XD. Zeke miró a su alrededor y comenzó a remar. La pequeña barca agitó las olas, y éstas empujaron los cadáveres en el lago, haciendo que uno de ellos volcara. Sus ojos blancos y miserables miraban fijamente a Zeke, condenando en silencio los pecados de esta ciudad. Aquello provocó una oleada de náuseas en el corazón de Zeke. Pronto descubrió de dónde procedían esos cadáveres. Mientras Zeke remaba hacia adelante, apareció a la vista un enorme puerto utilizado para el atraque de barcos. Orgánicos, se arrepentirán de esto, oyó Zeke oír una voz débil que venía de delante. Sacó su catalejo y, a través de su lente, se captó una escena. Un barco negrero estaba descargando su cargamento. Un to, cubierto de laceraciones, se tambaleó hasta el suelo. A su lado, un amo de esclavos de figura elegante lamía con delicadeza la herida abierta en su cuello.
Con un chasquido escalofriante de un látigo agonizante, la garganta del To fue estrangulada brutalmente, y la Xenos hembra absorbió con avidez la desesperación que impregnaba el aire. En cada rincón del puerto, miles de esclavos eran confinados. Atravesarían el puerto para llegar a los mercados de esclavos de la ciudad del dolor, donde cumplirían su propósito y serían vendidos como mercancía. Aquellos miserables que se negaban a avanzar debido a su voluntad quebrada, les abrían la boca a la fuerza y finalmente los empujaban al lago. Acompañados de gritos melodiosos, se convirtieron en una víctima más del lago. Zeke miró a su alrededor con el catalejo y confirmó que, por el momento, no había ningún otro humano a la vista. Parecía que este grupo de Eldar oscuros podría vivir un poco más antes de morir. Si tuviera que describir esta ciudad, Zeke tenía la sensación de que era una ciudad oscura, incluso más Gotham que la propia Gotham. Gotham solo tenía un Joker loco, mientras que Comorrag tenía innumerables Jokers locos. Y ahora, Comorrag estaba a punto de dar la bienvenida a su propio Batman. Zeke sacó la cabeza de cabalita de su inventario y se la puso. Soy la venganza. Soy la noche. Soy Batman. Dijo Zeke con rostro serio, remando hacia el puerto y adentrándose en esta ciudad de locura. De vez en cuando, algunas miradas maliciosas se posaban en Zeke. En Comorrag, la primera regla de supervivencia era no provocar jamás a los lobos solitarios, silenciosos y fuertes. El aura asesina que proyectaba la coraza que Zeke había elegido hizo que aquellas miradas se retrajeran en el instante en que lo tocaron. De pie en el puerto, Zeke observó la densa red de pasajes. Por un instante, su mente se saturó. Incluso mirando el mapa grande, no pudo encontrar un camino adecuado. ¿Qué se suponía que debía hacer? Exacto. Que los Eldar oscuros queden bajo la mirada de Slaanesh. Y si es posible, que encuentren la manera de clonar al emperador. Y ya que estamos, exterminemos a los Eldar oscuros de esta ciudad. Justo cuando Zeke confirmaba sus objetivos y se preparaba para actuar, un Eldar de figura encorvada, envuelto en una túnica desgarrada de piel humana, se acercó sigilosamente a él. Con los dedos arrugados, aferrado a un folleto que apestaba a tinta alucinógena, se lo entregó a Zeke. Jejeje, pareces tener sed de sangre. Hoy, las arenas albergan una pelea de bestias única en la vida. Si no vas a presenciarla, sería una blasfemia contra el arte de la tortura. Las arenas del culto de las brujas en Comorrag eran una atracción muy conocida en esta ciudad. Presenciar cómo esclavos de diversas razas se masacraban y luchaban entre sí era también el objetivo de muchos de los que llegaban a esta ciudad. Zeke puso los ojos en blanco. Lo que yo he visto está a años luz de distancia de tus arenas de los Eldar oscuros. Portadores de la palabra contra el Wither, tiránidos contra el Guardián, ¿no son mucho mejores de ver que tu arena? No te imaginas lo popular que es este recién llegado en nuestros estadios ahora mismo. Este tipo de marine espacial indomable hace que muchas domadoras de esclavos no puedan contenerse. Es la estrella principal de nuestro estadio. Zeke tenía la intención original de espantar esa mosca, pero cuando su mirada se posó en aquel cartel publicitario especialmente diseñado, se quedó paralizado. Un rostro curtido por el sol. Una melena roja como el fuego, no recogida como la de Cadía, sino esparcida descuidadamente a los lados. Las marcas de los latigazos de los amos de esclavos en su cuerpo. La armadura Terminator en pésimas condiciones. Zeke jamás esperó encontrarse con un conocido aquí, y mucho menos de esta manera. Señor Lobo Blood-Owl, ¿cómo demonios has acabado así? Capítulo 217. La pasión del señor Lobo en Comorrag. La última vez que habló con el señor Lobo Blood-Owl, este estaba furioso, exigiendo que Zeke encontrara a su primarca, Leman Russ, y afirmando que se dirigía a Terra de inmediato. Zeke se preguntaba por qué no había noticias suyas después de tanto tiempo. Resultó que había sufrido un accidente y había sido víctima de trata de personas y llevado a Comorrag. Para un bruto temerario como el señor Lobo Blood-Owl, capaz de irrumpir solo en una fortaleza de piedra negra para batirse en duelo con Abaddon, Zeke ni siquiera necesitó pensar mucho para comprender cómo había llegado a ese estado. La sangre le subió a la cabeza, perdió la razón, tropezó accidentalmente con Comorrag mientras perseguía a algunos enemigos y luego fue capturado. ¿Sabes quién es su oponente? El Eldar oscuro que tenía delante seguía parloteando, intentando cerrar una venta. Condujo a Zeke por calles oscuras y sinuosas que parecían intestinos, hasta que de repente se abrió un claro a la vista. Era una arena con forma de antiguo coliseo romano, cuyas paredes exteriores estaban forjadas con huesos calcinados y acero negro con púas. La arena dominaba las grandes expansiones, atrayendo a sanguinarios Eldar oscuros desde kilómetros de distancia. Estos retorcidos Xenos usaban las muertes diarias para llenar sus vidas vacías. Mátenlos.
Sangre, más sangre. Con solo estar de pie frente a las imponentes puertas, incluso antes de entrar, Zeke pudo oír los rugidos frenéticos que resonaban desde las gradas del estadio. Por esta cantidad, puedes sentarte en la primera fila y observar de cerca la desesperación en los ojos de ese Astartes mientras lo despedazan. El vendedor extendió un dedo marchito, citando una suma desorbitada. No tengo dinero, Zeke negó con la cabeza rotundamente. Ni siquiera sabía qué moneda se usaba en Komorak. El vendedor ambulante se quedó paralizado por un instante, y su sonrisa, inicialmente aduladora, se fue desvaneciendo poco a poco. Observó con recelo el robusto físico de Zeke. En Komorak, los jóvenes y fuertes Eldar oscuros como este solían llevar algo de dinero suelto en los bolsillos. Al ver que Zeke no tenía intención de bromear, la actitud del Eldar oscuro se transformó en una mueca mezquina y rencorosa. TCH, ¿de dónde ha salido este pobre diablo? Lárgate. Si no tienes dinero, ¿por qué andas por aquí? Al ver que llevaba tanto tiempo intentando convencerlo solo para descubrir que el tipo estaba en la ruina, el rostro del Eldar oscuro se ensombreció. Empujó a Zeke con firmeza, indicándole con un gesto que se largara de inmediato. Zeke miró el lugar donde los Eldar oscuros lo habían empujado. Allí había una huella de mano oscura. ¿Acabas de pegarme? Dijo Zeke con calma. Soy más rencoroso que nadie. Me pegaste una vez, así que te voy a pegar otra. Es justo, ¿no crees? ¿Te atreves a causar problemas en la arena? ¿Sabes a quién pertenece este territorio? ¿Te atreves a provocar a la reina Lilith? Un guardia del estadio se percató de la escena. Blandiendo un látigo electrocorrosivo, se acercó con intenciones maliciosas. El estafador se volvió aún más osado. Siendo un don nadie, su regla de supervivencia era depender del poder de otros para intimidar a la gente. Zeke echó un vistazo a su alrededor. El guardia ya se había colocado en la posición óptima para ejecutar la jugada, formando un arco perfecto con el informante. La distancia es la correcta. Puedo eliminarlos a todos a la vez, murmuró Zeke en voz baja. Una guadaña de un negro intenso se materializó en la mano de Zeke de la nada. Atravesó el espacio, dejando tras de sí solo un rastro fantasmal de color púrpura oscuro. Con filo 10, más su daño base, las barras de salud de estos Eldar oscuros no podían resistir ni un solo golpe. Los gritos arrogantes del vendedor ambulante cesaron abruptamente. Su cabeza, como una cómica pelota de goma, se desprendió del corte liso de su cuello con un golpe seco y aterrizó en el suelo, boca arriba. El cielo de Komorak era de un carmesí oscuro y sombrío, que se cernía pesadamente sobre las escarpadas agujas de la arena. Inmediatamente después, ocurrió aquello que más hizo temblar las almas de esos xenos. Siguiendo el hambre que ardía en la guadaña, el alma del vendedor dejó escapar un grito increíblemente agudo y agonizante. Sintió una fuerza irresistible que emergía del vacío, arrastrando su alma hacia él a la fuerza. Slanesh. Eso es mío, gritó el vendedor ambulante. Le recordó lo más aterrador para su raza. Su alma se extinguió por completo en medio de los gritos. Una gran cantidad de energía espiritual se añadió a la guadaña del segador. Zeke chasqueó la lengua con asombro. No es de extrañar que Slanesh atacara a los Eldar. Para ser una raza tan experta en el uso de la energía de la disformidad, sin duda proporcionaban una enorme cantidad de energía vital. En promedio, un Eldar oscuro común valía por 50 o 60 aldeanos. Zeke guardó la guadaña del segador. Todo había sucedido demasiado rápido, demasiado limpio. En esta ciudad donde miles de vidas se desvanecían cada segundo, la desaparición de unas pocas motas de polvo no causaría ni la más mínima conmoción. Para evitar pagar la entrada, Zeke se aplicó un efecto de invisibilidad. Caminó a través del arco de la arena, sumergiéndose en los vítores de la matanza. La arena de gladiadores estaba completamente llena, sin un solo asiento vacío. Estaban sentados en círculos ascendentes, fila tras fila, mirando hacia el centro mismo del foso de lucha en la parte inferior. El público profería maldiciones en sílabas fragmentadas, con los labios finos y retorcidos. Sus rostros reflejaban una furia repugnante. Se empujaban y gritaban unos a otros. La violencia de la arena se extendió hasta las gradas. Zeke no se dejó llevar por el fanatismo del público. De un solo vistazo, divisó al señor Lobo Bloodhowl en el centro de la arena. Acababa de concluir una feroz batalla. El señor Lobo Bloodhowl parpadeó para quitarse la sangre de los ojos. Su cabello trenzado estaba empapado de sangre, y a sus pies yacían 6 Urguls. Bloodhowl echó hacia atrás su melena roja como el fuego y lanzó un aullido victorioso hacia el cielo. Pero el sabor de la victoria se agrió en su garganta. El rugido de la multitud de los Eldar oscuros lo ahogó, recordándole exactamente dónde estaba.
La furia estalló en el pecho del señor lobo. Tropezó sobre la arena negra de la arena, saltó por encima de espirales de alambre de púas anudado y se lanzó sobre el alto muro que lo separaba de las masas del dar oscuros. Quería aplastar las gargantas de esos repugnantes xenos, uno por uno. Sin embargo, Komorak nunca dio esperanza a sus prisioneros. Como de costumbre, los látigos se enroscaban alrededor de sus brazos, piernas y garganta, crepitando con una energía profana. Los esclavistas arrastraron al señor lobo aullador sangriento de vuelta a la arena. Rodó sobre la arena negra, retorciéndose impotente, tosiendo espuma y gotas de sangre. El señor lobo Bloodowl sabía que resistirse a sus captores era inútil, sin embargo, cegado por la rabia, lo hacía una y otra vez. Bloodowl rodó varias veces por el suelo y se quedó allí tendido, débil. Un recuerdo cruzó por su mente. Cuando Bloodowl llegó aquí por primera vez, otro prisionero, un soldado desaliñado de la Guardia Imperial, le dijo que jamás volvería a ver un cielo en el resto de su vida. Entonces el resto de mi vida va a ser tremendamente larga, se había jactado Bloodowl. Pero Bloodowl nunca volvió a ver a aquel guardia. Aturdido, el señor lobo Bloodowl pareció oír un suspiro entre los gritos del público. Un suspiro familiar. Bloodowl alzó bruscamente la cabeza, mirando hacia el origen del sonido. Allí no había nada. ¿Es una alucinación mía? No le dieron más tiempo para pensar. El público estalló en cólera una vez más, y las pesadas puertas tras el señor lobo aullido sangriento se abrieron. Un gigantesco motor del dolor de Talos se desplazaba hacia él, y sus motores antigravedad convertían la arena circundante en nubes arremolinadas. Capítulo 218. Una misión de sigilo perfecta implica matar a todos los testigos. Era una aterradora amalgama de carne pálida, una máquina construida para matar. Sería el oponente del señor lobo aullido sangriento. Bloodowl escupió sangre sobre la arena de la arena, apretando los puños hasta que le crujieron las articulaciones. Exhausto, cubierto de heridas y al borde de la destrucción, el señor lobo optó por tomar la iniciativa, cargando contra la semimáquina. Fue la elegía final de un lobo fenrisiano. Emperador, esta cosa es rápida, se dijo Bloodowl a sí mismo. En un instante, el motor del dolor de Talos desapareció de la vista de Bloodowl. Haciendo uso de sus motores antigravedad, se posicionó rápidamente detrás del señor lobo. La cola del motor del dolor se enroscó y un tubo en espiral roció un chorro de electricidad estática sobre el lobo espacial. El arma aterradora no emitió ningún sonido, pero el crujido de la electricidad estática al golpear el pecho de Bloodowl fue lo suficientemente fuerte. Bloodowl mantenía sus puños de ceramida frente a él. Todo su cuerpo temblaba de agonía y sus dientes castañeteaban incontrolablemente. Se desplomó, convulsionando y gritando, golpeando la arena con los puños, rugiendo mientras intentaba expulsar el dolor de su cuerpo. La máquina del dolor no le dio tiempo al señor lobo para descansar. Los ganchos de sus brazos mecánicos encontraron el ángulo perfecto, acercándose al paralizado señor lobo por detrás, y de un solo golpe, se clavaron profundamente en la carne de su espalda. La máquina del dolor giró, dejando a Bloodowl suspendido de su cruel armamento. Avanzó lentamente gracias a sus motores antigravedad, exhibiendo el miserable estado de Bloodowl para entretener al público. Para Bloodowl, quedar suspendido indefenso en la arena fue el mayor insulto. Los gemidos de decepción del público de los Eldar oscuros se elevaron directamente hacia el oscuro sol en el cielo de Komorak. Sílabas como cristales rotos llovieron sobre la arena. Lo logré. No me culpes, señor lobo aullido sangriento. Había bastantes esclavos humanos en la arena, así que me tomó un poco de tiempo. El señor lobo Bloodowl volvió a escuchar esa voz familiar. De repente, un pensamiento surgió en su corazón. Sin duda lo hiciste a propósito. Solo querías verme hacer el ridículo. Tras forcejear y soportar la agonía de los anzuelos que le perforaban la carne, Bloodowl alzó la cabeza y miró hacia adelante. Un Eldar oscuro, pero a diferencia de los demás en las gradas, no había locura en sus ojos. Trepó por encima de la barandilla que separaba al público y saltó hacia la arena. Toda la arena quedó en silencio, observando a aquel Eldar oscuro que había irrumpido repentinamente en el campo de batalla. ¿De dónde ha salido este necio que busca la muerte? ¿A quién le importa? Quiero ver ríos de sangre. Mátenlo. Zeke hizo caso omiso de esto. Sostuvo unas cuantas pociones en su mano y se las bebió de un trago, glug glug glug. Cuando el señor lobo Bloodowl vio aquellas botellas familiares, sus pupilas, hasta entonces desenfocadas, se contrajeron repentinamente. En ese momento, sintió una sensación de alivio, emoción e incluso un ligero resentimiento que hacía mucho tiempo que no experimentaba. «Eres tú. Zeke. Zeke».
Señor Lobo Blood, será mejor que te inventes una buena historia para explicar cómo acabaste en esta situación. Estoy deseando oír el chiste, bromeó Zeke mientras sacaba la guadaña del segador de su inventario. Pero por ahora, resolvamos primero tu problema. Los efectos visuales de la espada del emperador eran demasiado cegadores y no encajaban del todo con la atmósfera de Comorrag, así que Zeke siguió usando la guadaña del segador. La velocidad extrema de Zeke levantó arena en la arena. El motor del dolor retrocedió rápidamente, buscando a la figura a toda velocidad. Pero Zeke era más rápido y más feroz. Zeke corrió hacia el enorme motor, su sombra ondeando tras él. En 3 pasos, Zeke llegó ante el motor del dolor y alzó la guadaña del segador. La presión del viento que generó provocó que la abrasadora arena de gladiadores descendiera hasta el punto de congelación. El motor del dolor levantó otro gancho para bloquear, pero ante la guadaña del segador, era tan frágil como una ramita. La guadaña del segador no solo cortó el gancho, sino que también le atravesó el pecho. La máquina rociaba una niebla y los fluidos salían por todos sus orificios. El motor de gravedad del monstruo falló momentáneamente y luego se averió por completo. Giró y se estrelló contra el suelo, permitiendo que el señor Lobo Blood se liberara. Zeke le propinó una patada brutal al motor del dolor, enviándolo volando hasta el borde de la arena. Con un estruendo ensordecedor, el motor del dolor explotó, convirtiéndose en un montón de chatarra humeante. El público no esperaba que los Eldar oscuros que tenían delante tuvieran tanta fuerza. A nadie le importó que este invitado no deseado hubiera roto las reglas. Todos comenzaron a gritar y los regalos llovieron a puñados. Zeke se acercó, pasó el brazo de Blood por encima de sus hombros y levantó al lobo espacial del suelo. ¿Todavía puedes pelear?, preguntó Zeke. ¿Alguna vez has visto un lobo que no sepa pelear?, replicó Blood. Todavía no, admitió Zeke, agitando una manzana dorada encantada frente a los ojos del señor lobo. Como estás en buena forma, supongo que no la necesitarás. ¿Oye? ¡No! Zeke solo estaba bromeando. Como una de las primeras personas en probar los efectos de una manzana dorada encantada, el señor Lobo Blood jamás lo olvidó. Se apoderó de la manzana de inmediato. Si la crisis no hubiera estado en curso, Zeke supuso que Blood probablemente habría pedido un par más. Blood devoró la manzana dorada, metiéndosela en la boca de un solo bocado. Las prisiones de la arena aún retienen a varios de mis hermanos. ¿Es culpa mía que hayan acabado en este estado?, Zeke lo interrumpió. Ya los han rescatado a todos. ¿Por qué crees que llegué tan tarde? Anteriormente, mientras estaba bajo los efectos de la invisibilidad, Zeke se había deslizado dentro de las jaulas, transportado a todos los esclavos lejos usando un portal al inframundo y, casualmente, había vuelto a meter al ardiente en la Pokéball por el camino. El señor Lobo Blood suspiró aliviado. La forma de actuar de Zeke seguía siendo tan tranquilizadora como siempre. De repente, chorros de fuego brotaron de las boquillas instaladas en las paredes de la arena, aumentando tanto en longitud como en intensidad. El rugiente fuego infernal convirtió la sangre y la arena en cristal, intentando forzar a Zeke y al señor lobo al centro de la arena. Parecía que estos lentos Eldar oscuros finalmente se habían dado cuenta de que sus esclavos habían escapado. Zeke sonrió, sin temor a las llamas que escupían. Zeke arrojó una poción arrojadiza de resistencia al fuego sobre su cabeza, cubriendo tanto a él como al señor Lobo Blood. Las llamas envolvieron a Zeke y Blood. Los Eldar oscuros entre el público maldijeron a los organizadores de la arena por interrumpir el combate. Se inclinaron hacia adelante, ansiosos por ver el destino de los dos hombres entre las llamas para compensar el costo de sus entradas. Aullido de sangre, agáchate, ordenó Zeke en voz baja. Sujetó la guadaña del segador con ambas manos. El alma que bullía en el interior de la hoja se hirvió en ese instante. Esta era una función que Zeke había descubierto en la guadaña del segador. Podía convertir las almas almacenadas en energía, desatando diversas formas de espadas de energía con un poder impresionante. Ya que te gusta tanto mirar, déjame que participes personalmente. Zeke blandió la guadaña del segador con ambas manos, trazando un arco compuesto de energía negra como la noche. Cuando Zeke completó el arco, este giró y se expandió hacia afuera. Las llamas se dispersaron y la grada más baja se derrumbó por completo bajo el impacto. Entre gritos, los altivos y poderosos Eldar oscuros se precipitaron al abismo. Zeke blandió la guadaña con fluidez hacia arriba, y la punta de la hoja atravesó los pechos de varios Xenos que caían como si fueran brochetas de espinos confitados. Toda la arena resonaba con maldiciones exasperadas que retumbaban por los altavoces.
Estelas cegadoras de gases de escape surcaban el cielo mientras las fuerzas de élite, montadas en aerodeslizadores Elión, entraban volando a la arena. TCH, parece que el plan de sigilo se ha arruinado por completo. Zeke permanecía erguido con orgullo en el centro de las ruinas que se derrumbaban, observando a las fuerzas armadas que llegaban en tropel como langostas desde todas direcciones. No tenía prisa por escapar. En cambio, alzó lentamente su guadaña, cuya hoja absorbía con avidez los ecos del alma que aún no se habían disipado del aire. Sin embargo, si elimino a todos los testigos presentes en el lugar de los hechos, en cierto modo, esto sigue considerándose una misión de sigilo perfecta. Capítulo 219. Módulo. Intercambio equivalente. Las naves antigravedad, los esquifes y las barcazas de los Eldar oscuros emergieron de su camuflaje óptico, flotando sobre la arena como un enjambre de insectos agitados. Estas naves de asalto, con sus velas púrpuras, bordes afilados como navajas y escudos de proa negros, estaban repletas de guerreros de Comorra. Ya no hacía falta disfrazarse. Zeke se quitó la cabeza de cabalita, revelando su verdadera apariencia humana. Un maldito mooncake. Un humano se atreve a mostrar su rostro en Comorak. Lo colgaré y lo despellejaré vivo. Al instante, Zeke se convirtió en el objetivo de todos. La nave de asalto descendió y los guerreros de Comorra a bordo cayeron en masa. Los incubi, los combatientes de élite de la cabal, empuñaban sus grandes espadas claive. Eran cazadores veteranos y experimentados, y rodearon a Zeke en una formación especializada. Mientras tanto, los domadores de bestias chasqueaban sus látigos, obligando a sus bestias Xenos modificadas a mostrar sus fauces ensangrentadas a Zeke. Parecía que esta ciudad no había sufrido un ataque en demasiado tiempo. La llegada de Zeke fue como una piedra que levanta 1000 ondas, atrayendo a muchos enemigos en busca de emociones fuertes. El primero que no pudo contenerse fue un guerrero incubo. Se tocó el pecho, activando su campo de clonación y proyectando a su lado dos imágenes idénticas a sí mismo. El incubo dejó escapar una risa siniestra, mientras su cuerpo se retorcía de forma extraña. Sus clones imitaron sus movimientos, confundiendo la visión de Zeke. Jejeje, ¿adivina cuál soy yo de verdad? Su respuesta fue el devastador ataque de área de Zeke. La enorme ola de energía destrozó a las tres figuras, incluyendo el cuerpo principal. ¿Qué es todo este espectáculo? ¿Acaso estás disfrazado de Zed, el maestro de las sombras? Incluso unidades de élite como los Incubi no eran más que cultivos a la espera de ser cosechados ante las estadísticas de Zeke. La guadaña del segador de Zeke cosechaba a los enemigos que tenía delante, lote tras lote. Unos cuantos asesinos que acechaban en las sombras finalmente encontraron la oportunidad de lanzar un ataque sorpresa. Sin embargo, sus afiladas espadas, capaces de cortar fácilmente la armadura de Ceramita, no pudieron perforar la armadura de Zeke ni un ápice. El humano que tenían delante era terriblemente fuerte tanto en defensa como en ataque. Simplemente más absurdo que un marine espacial. Los Eldar oscuros que sitiaban el lugar se dieron cuenta rápidamente de esto, pero no sintieron miedo. El miedo era un lujo en Comorra, y también el catalizador más barato. En cambio, estos Xenos cayeron en un éxtasis enfermizo y morboso al presenciar una presa tan poderosa. Sus pupilas se contrajeron de excitación y los siseos que salían de sus bocas se volvieron cada vez más penetrantes. Zeke era como una máquina incansable, convirtiendo en polvo a todos los enemigos que se interponían en su camino. Las almas de los Xenos amenazaban prácticamente con reventar el núcleo de energía de la guadaña, pero los enemigos que tenía delante eran tan interminables como la marea. Comorra, esa oscura metrópolis parasitaria que se aferraba a las grietas de la telaraña, tenía una población Xeno registrada de mucho más de 1000 millones. Ante semejantes cifras, incluso Zeke sentía cansancio. «Zeke, ¿sigues en pie?», preguntó el señor Lobo Bloodowl, con un hormigueo en el cuero cabelludo mientras observaba la densa multitud de Eldar oscuros que entraban en escena. «Tienes razón. Necesito un respiro. Voy a entrar». Zeke retrocedió unos pasos. «Ah, ¿ya estoy despierto?». El señor Lobo Bloodowl apretó el agarre de su hacha de tormenta y dio un paso adelante, armándose de valor. «¿Quién dijo que estabas despierto?». Zeke puso los ojos en blanco mirando al señor Lobo Bloodowl con una mirada que uno podría dirigir a una persona discapacitada, y sacó una Pokéball. «Es hora de que estos Eldar oscuros se reencuentren con su viejo amigo, el Ctan. Te elijo a ti, el ardiente». La Pokéball fue lanzada al aire. Destello. En el instante en que apareció Yadrazata, la ardiente, las llamas que brotaban de su cuerpo limpiaron por completo toda oscuridad y sombra en un radio de 100 metros.
En un instante, toda la arena quedó brillantemente iluminada, como si alguien hubiera lanzado una granada aturdidora. Yggdrasil alzó su cabeza llameante. Olfateó el hedor que habían dejado las creaciones de sus enemigos mortales, los antiguos. Aunque se había debilitado y depravado a lo largo de miles de millones de años, aún era suficiente para encender la furia latente de este dios fragmentado. Unctan. Varios nobles cabalitas experimentados gritaron incrédulos desde las gradas. Incluso en la anárquica Comorrag, esta palabra resultaba suficientemente aterradora. Algunos Xenos incluso retrocedieron involuntariamente. En su limitada imaginación, no podían comprender cómo el Monkey que tenían delante podía esclavizar a un verdadero dios de la dimensión material. Zeke miró a Yggdrasil, cuyo cuerpo se había hinchado por haber devorado una cantidad excesiva de Netherrack, y dio una orden. Si ya has comido lo suficiente, ponte a trabajar. Dalo todo. Quema a tantos Eldar oscuros como puedas. Además, controla tus llamas. No hagas daño a los esclavos humanos. Yggdrasil dejó escapar un rugido de reconocimiento. Su cuerpo, compuesto de llamas, comenzó a elevarse lentamente. A medida que aumentaba su altitud, la luz que irradiaba se volvía cada vez más deslumbrante, eclipsando por completo el oscuro sol en la cima de Comorrag. Innumerables Eldar oscuros gimieron, cubriéndose los ojos para bloquear el resplandor, que era lo suficientemente intenso como para perforarles las retinas. Huye. Escapa. Incluso las brujas más enloquecidas se dieron cuenta de la llegada del fin del mundo, pero el juicio de un dios jamás permitía escapar. Yggdrasil se cernía en lo alto del cielo como un sol. Al instante siguiente, las llamas se extendieron en todas direcciones, con el Ptán en el epicentro. Esos edificios de la Conmoria, construidos con los metales más duros, comenzaron a sudar como la nieve expuesta a un sol abrasador al entrar en contacto con este fuego, convirtiéndose finalmente en metal líquido hirviendo que se derramaba. Las llamas comenzaron en los sprawls, ascendiendo frenéticamente a lo largo de esas estructuras puntiagudas, ardiendo con mayor intensidad y calor hasta que incendiaron por completo esta oscura metrópolis. Ningún Eldar oscuro tocado por esta llama tuvo tiempo siquiera de lanzar un solo grito. Las llamas de Yggdrasil habían arrasado en una ocasión la telaraña de los antiguos durante la antigua guerra en el cielo. En ese momento, incluso el espacio dimensional que ocupaba Comorrag comenzó a emitir los crujidos de un desmoronamiento. Aprovechando que los Eldar oscuros en Comorrag abandonaban sus armaduras y huían de las llamas, Zeke hizo que el señor Lobo Blood Owl liderara a los lobos espaciales encarcelados allí con él para ir a varios lugares a rescatar a los esclavos humanos traficados allí y evacuarlos a través del portal del vacío. Mientras tanto, Zeke alzó la cabeza, contemplando el firmamento de la telaraña que se desmoronaba. Sintió que si el fuego continuaba así, la telaraña misma acabaría consumida por las llamas. Sin embargo, esto coincidió a la perfección con su objetivo de atraer la atención de Slaanesh. Zeke bebió una poción de resistencia al fuego y se lanzó a las llamas. La brújula de la aventura señaló el objeto más cercano que podría activar un mod. Antes de que las llamas incineraran por completo Comorrag, Zeke siguió las indicaciones de la brújula de la aventura hasta un laboratorio de Aemonculus que estaba a punto de derretirse y colapsar. Sobre una mesa había varios materiales, junto con un círculo mágico dibujado. Zeke lo tocó. Mod desbloqueado. Intercambio equivalente. Zeke se quedó atónito al principio. Volvió a leer con atención el texto en el cuadro de chat, confirmando que efectivamente eran esas dos palabras. Equivalent exchange. Por fin había llegado un mod con algo de poder real. Zeke hizo todo lo posible por contener la risa. Capítulo 220. ¿Dónde se fue mi Comorrag gigante? La característica más famosa del mod Equivalent Exchange era un objeto llamado mesa de transmutación. Su función era simple, pero absurdamente defectuosa. Por ejemplo, un bloque de tierra tenía un valor de 1, mientras que un diamante tenía un valor de 6000. Solo necesitabas desenterrar 6000 bloques de tierra para transmutarlos directamente en un diamante. El único requisito era que la sustancia, el diamante, estuviera previamente registrada en la tabla de transmutación. Por lo tanto, este mod rompía completamente el equilibrio del juego. Reprimiendo la emoción, Zeke fabricó rápidamente la mesa de transmutación siguiendo la receta. La receta no era complicada. Consistía en materiales muy básicos. Diamantes, madera, piedra, etc. En la palma de su mano, una creación cuadrada, inscrita con runas de color rojo sangre que parecían molinillos de viento, tomó forma. Zeke comenzó a usar la tabla de transmutación. Lo primero que probó fue si los objetos con propiedades únicas podían transmutarse. Zeke desenvainó la espada del emperador.
Esta arma, forjada personalmente por el emperador, podría considerarse una de las más difíciles de replicar en Warhammer. Empujó la espada del emperador contra la mesa de transmutación. Funcionó. La espada del emperador apareció en la interfaz de la mesa de transmutación. El valor requerido para el intercambio era enorme. Nada menos que 50 millones de EMK. Esta cifra parecía intimidante, pero calculándola con cuidado, solo ascendía a poco más de 130 pilas de diamantes. Completamente aceptable. Tenías que saberlo, el imperio producía decenas de miles, cientos de millones de toneladas de basura cada día. Solo con rebuscar entre la basura, podía conseguir una libertad absoluta en puntos. Cuando llegara ese momento, ¿no sería maravilloso entregarle a cada marine espacial una espada del emperador? Zeke recuperó la espada del emperador y recorrió con la mirada aquella metrópolis inmensa y pecaminosa. Komorak, esta ciudad construida sobre miles de millones de años de saqueo, tenía bastantes cosas buenas. Zeke se fijó un pequeño objetivo. Primero, vender Komorak. Mientras tanto, en High Komorak, dentro de la torre donde pendía el sol oscuro, arcontes y dragones cabalitas discutían en medio de un clamor caótico. Las llamas que se extendían desde abajo se habían vuelto tan intensas que podían verse incluso en los niveles superiores. He oído que era un solo ser humano. Es que esa basura inútil de abajo no puede con un solo ser humano. Cerdo gordo que solo sabes ladrar, ¿qué sabes tú? Ese humano incluso puede invocar a un Ktan. La voz de un dragón se elevó debido a una extrema inquietud. Maldiciones y acusaciones resonaron en la opulenta sala del consejo, hasta que el hombre sentado en las sombras se puso de pie lentamente. Silencio. Asdrúbal el supremo señor de Komorak, escupió apenas 2 sílabas, sumiendo a todo el gran salón en un silencio sepulcral. El dictador de la ciudad oscura caminó con paso firme hacia el ventanal que iba del suelo al techo y que ofrecía vistas panorámicas de toda la ciudad. Fuera de la ventana, la ciudad que debería haber existido eternamente bajo el orden de la oscuridad estaba siendo engullida desde abajo por un furioso infierno carmesí. Aunque haya usurpado el poder de un Ktan, eso no significa que pueda acampar a sus anchas en la ciudad oscura. Abran las armerías prohibidas. Saquen todas sus armas secretas. Quiero que este humano se arrepienta de sus actos. Antes de que pudiera terminar su declaración, toda la magnífica torre comenzó a temblar violentamente sin previo aviso. Mira, mira afuera. El arconte hinchado señaló al vacío con terror. Al mirar hacia afuera, bajo el firmamento de Komorak, apareció de la nada una máquina colosal y sencilla, coronada con lo que parecían ser brocas, lo suficientemente alta como para tocar el cielo. Su volumen era tan inmenso que hacía que incluso la torre suprema donde se encontraba Beth pareciera una delgada cerilla. La máquina entera yacía horizontalmente sobre la Wewai, y las brocas comenzaron a girar y avanzar lentamente. Esta visión destrozó por completo la arrogancia de los Eldar oscuros. A lo largo del recorrido de la máquina perforadora de túneles, aquellas altas torres, palacios flotantes y laboratorios prohibidos, que habían tardado milenios en construirse, quedaron reducidos a la nada en el momento en que tocaron las perforadoras. La totalidad de Komorak estaba siendo engullida poco a poco por este coloso metálico. Cada centímetro de arquitectura derrumbada anunciaba que el apogeo del poder de Beth se estaba convirtiendo en polvo. La Komorak que tanto me costó construir yo solo, Beth tropezó, sintiendo que el mundo daba vueltas a su alrededor. Y desde lo alto del túnel, Zeke contemplaba las ruinas que se extendían a sus pies. Los materiales de construcción que usaban los Eldar tenían un valor máximo de 50. El único inconveniente era que minar con un pico era demasiado lento. Si seguía minando a ese ritmo, probablemente todo sería consumido por las llamas del ardiente. Así que Zeke cambió inmediatamente de táctica y optó por el túnel Bore. Esta perforadora de túneles de grado planetario, modificada por el oficio Logisticarum, era 1000 veces más grande que una normal. Zeke la invocó usando un plano y la puso en marcha. Las imponentes agujas se derrumbaron, convirtiendo el suelo en una superficie completamente cubierta de objetos caídos. Zeke se puso sus alas elitra y voló a través de las ruinas. En el camino, el tunelador aplastó a varios miembros de las fuerzas de élite de los Eldar oscuros. Zeke aceptó con gusto las armas caídas, las incorporó a su inventario y luego las arrojó a la mesa de transmutación. Los números en la tabla de transmutación comenzaron a saltar. 5 dígitos se convirtieron en 10, 10 dígitos en 20. Zeke avanzó junto con el tunelador hasta que divisó un objetivo aún mayor. El sol oscuro suspendido sobre la torre suprema. Esto debería valer mucho dinero.
Zeke lanzó un cohete de fuegos artificiales y voló hacia la estrella prisionera. Al pasar junto a las ventanas de la Torre Suprema, alcanzó a vislumbrar a aquel grupo de élites llenos de rostros pálidos, vestidos con ropas opulentas, que se encontraban en el interior. El hombre que los guiaba gritaba algo con furia hacia la ventana. Zeke oyó vagamente aquella pregunta llena de desesperación. ¿Dónde se ha metido mi gigante como Rak? Esto es solo el principio, rió Zeke. Se acercó al sol oscuro. Bajo la protección de la poción de resistencia al fuego, la radiación térmica de la estrella se sentía como una suave brisa. Con unos pocos golpes de su pico de eficiencia 100, destrozó el sol oscuro. El sol oscuro, que en su día había sustentado las enormes operaciones energéticas de Komorak, fue guardado por Zeke como si fuera una simple cánica de cristal. Acto seguido, fue arrojado sin piedad a la mesa de transmutación. Realmente valioso, exclamó Zeke asombrado. Todo aquello que podía servir como combustible era muy valioso en la tabla de transmutación. Un sol oscuro equivalía aproximadamente a 100 millones de EMK. Con la desaparición del sol oscuro, Komorak se sumió en una noche eterna. La única fuente de luz que quedaba era Yadrazata, la ardiente. Los Eldar oscuros traumatizados en las calles alzaban la vista al cielo con desesperación. El sol se había extinguido, la ciudad se derrumbaba y el único sonido que resonaba en sus oídos era el estruendo de las torres inclinadas y desmoronándose. ¿Es este, el fin del mundo? La respuesta se reveló rápidamente. En la grieta donde el ardiente había incinerado a través de la telaraña. Sonidos rebosantes de placer supremo y locura brotaron del vacío. Los Eldar oscuros que huían sintieron de repente que una fuerza invisible apretaba sus almas. Como si sorbieran gelatina, sus almas fueron arrancadas a la fuerza de sus cáscaras defectuosas, girando en espiral mientras eran absorbidas por esa grieta llena de niebla rosa. Las llamas del ardiente habían arrasado la telaraña, y Slaanesh había descubierto este lugar repleto de comida gourmet. Una música discordante resonó por todo el campo de batalla, sembrando placer, dolor y gritos sin fin. Los caminantes del infierno de Slaanesh interpretaban sus melodías discordantes, invocando a las legiones demoníacas del príncipe oscuro, Slaanesh. El primer paso del plan fue un éxito rotundo. Zeke se percató de las pequeñas maniobras de Slaanesh. En ese preciso instante, Slaanesh estaba ocupado en el buffet libre. Era el momento perfecto para colarse en su casa y robar la espada de la anciana. Pero tenía que actuar rápido. Zeke no quería que Slaanesh se saciara en el buffet y terminara con un aumento masivo de poder.